hace 4 domingos hablando acerca del poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre. Venimos caminando, transitando un recorrido a través de las Escrituras, del testimonio fiel, de la palabra, acerca del poder que tiene la sangre de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? El poder de la sangre. El poder que la sangre tiene para salvar, el poder que la sangre tiene para comprar nuestra vida y ya no seamos propiedad del príncipe de la potestad del aire, sino hijos de Dios. Amén. Propiedad de Dios. Hablamos del poder que la sangre tiene para darnos acceso a Dios, acceso a su presencia, acceso a su realidad, acceso a su dimensión, acceso a sus promesas, acceso a nuestra herencia en Dios. Somos herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Y todo esto es gracias al poder de la sangre del Cordero. Gracias al poder de la obra de su sangre en favor de nuestras vidas. Amén. También hemos hablado del poder que la sangre tiene para cortar maldiciones generacionales. El poder de la sangre sobre toda voz espiritual que quiera cobrar relevancia en nuestra vida. La sangre habla más fuerte. La sangre habla mejor. Y la sangre es nuestra llave de acceso a toda la realidad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? ¿Cuántos bendicen la sangre del Cordero? Bendecimos la sangre del Cordero. Quiero que leamos rápidamente Apocalipsis 5. Vamos a leer del 6 al 11. Ya hemos leído varias veces desde el 1. Vamos a enfocarnos solo de estos últimos versículos del 6 al 11. Dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces dicen amén. Amén. Hemos venido comentando de este cuadro, esta revelación que el apóstol Juan tiene en la isla de Patmos. Él empieza a tener una gran revelación de Jesucristo, una gran revelación de los cielos, una gran revelación del trono de Dios y de muchos acontecimientos que sucedieron. Muchos de ellos lo presenciaron en la tierra, pero en el libro de Apocalipsis vemos cómo ellos ven la realidad espiritual de cuando estos hechos sucedieron. Los discípulos vieron a Jesús hecho carne, vieron a él obrar grandes señales, maravillas, milagros, vieron a Jesús ir a la cruz, lo vieron morir, padecer, lo vieron resucitar de entre los muertos, vieron el poder que él les delegó al dejar el Espíritu Santo para todo aquel que cree. Pero en el libro de Apocalipsis ellos ven lo que sucedía en la realidad espiritual, cuando el cordero inmolado era ofrecido y su sangre era recibida en el propiciatorio de los cielos. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo por medio de esa sangre que él derramó? ¿Cuántos me están siguiendo? Ellos iban experimentando la obra de Jesús en la tierra, pero la realidad espiritual de lo que estaba aconteciendo, yo creo que a Juan se le abre por completo cuando él ve el libro de Apocalipsis, cuando él ve la revelación de Apocalipsis. Amén. Dice que el que estaba sentado en el trono, que es Dios mismo, una visión de Dios, una revelación de Dios como un Dios sentado en un trono, como un ser de total autoridad. Dice que en su mano derecha tenía un rollo, en el rollo tenía 7 sellos, pero que no se halló a nadie que fuera digno de poder abrir el rollo y romper sus sellos. Dice que Juan se pone muy triste, dice que Juan llora, pero dice que uno de los ancianos le dice: no llores, porque
el león de la tribu de Judá ha vencido. Dice que cuando en los cielos el que está sentado en el trono tiene este rollo, dice que una voz pregunta, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper los sellos? Pero dice en la Escritura que no se halló a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea digno de abrir el rollo y romper sus sellos. Eso es lo que hace poner triste a Juan. Pero inmediatamente viene el consuelo cuando el anciano le dice, no llores, porque el león de Judá ha vencido. Amén. Amén. Y dice que en ese momento ve a un cordero. Y hablamos un poco de esta disyuntiva, de esta ambigüedad. Porque el anciano le dice que el león ha vencido, el león de Judá ha vencido. Pero la visión que tiene el apóstol Juan es un cordero. Y es un cordero que parecía haber sido inmolado, lo que nos habla un cordero posiblemente degollado, un cordero que estaba derramando sangre. Y es esa visión humilde de un cordero inmolado, un cordero sacrificado, la que es digna de acercarse al trono y poder tomar el rollo y poder abrir los sellos. Y dice que todos cantaban una canción en ese momento y explicaban de que él era digno, porque con su sangre él compró gente de toda raza, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Amén. Dice que de ellos hizo un reino de sacerdotes que ministraran al Señor y reinaran sobre la tierra para siempre. Amén. Qué tremenda visión. Yo quiero orar una vez más por esta palabra, meterme de lleno en lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. Espíritu Santo, te pido que nos sumerjas una vez más en las aguas de tu palabra. Amén. Te pido que nos sumerjas una vez más en las profundidades de los misterios espirituales de la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Que esta sea una noche, Señor, en la cual podamos no adquirir información nueva, en la que podamos no mejorar nuestra teología, sino en la que podamos tener un encuentro con la sangre. Podamos tener un encuentro con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para que ya no sea solo una obra histórica, ya no sea solo un punto teológico, sino que sea vida para nosotros. Que sea libertad para nuestra vida, sea libertad para nuestra familia, sea libertad para nuestras generaciones y nos permita acceder a dimensiones de comunión espiritual mayores a las que hemos vivido hasta el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Imagínense por un momento ver el trono de Dios, ver al Dios Todopoderoso, ver al Dios Rey de los cielos, de la tierra, creador de todas las cosas, que tiene potestad en todas las que hay en ellas, y ver que Él tiene un rollo, ver que Él tiene un misterio en su mano, ver que tiene sellos que dan acceso a ese misterio, y estar frente a esa posibilidad, pero que no se halle nadie que sea digno de poder abrirlo. Eso creo que nos llenaría de tristeza a todos nosotros, amén. Más en el contexto en el que ellos vivían, contexto donde la iglesia era perseguida, donde los cristianos eran mártires, donde morían injustamente, donde padecían muchas persecuciones, muchos males por la causa del Evangelio. Y ellos estaban esperando una liberación de parte de Dios. Ellos estaban esperando una respuesta de parte del trono. Luego veremos de que los sellos son juicios que Dios tenía para desatar sobre la tierra, de que habían vestiduras blancas para dar a sus escogidos, que había mucha virtud divina para hacer justicia a sus escogidos y también para dignificarlos en esta tierra. Amén. Después les invito a que puedan leer cada uno de los sellos y lo que cada uno de ellos desataban en favor de los hijos de Dios, la justicia que se le hacía a los escogidos y perseguidos y la dignidad que Él suelta sobre sus escogidos. Amén. Quiero decirles, amados, que Dios es un Dios de justicia. Y Él es el Dios que te hace justicia. Amén. El Dios que está sentado en el trono es un Dios de justicia y es un Dios que dignifica a sus escogidos. Amén. ¿A cuánto el Evangelio los ha dignificado? Amén. No teníamos identidad, pero en Él recibimos un nuevo nombre. Amén. Éramos errantes en esta vida, pero Él nos dio acceso a su casa, a su mesa, a su pan, que es su palabra viva, es nuestro alimento. Amén. Amén. Éramos personas desprotegidas
vulnerables de esta vida y Él nos dio un anillo de autoridad. Él nos dio potestad junto con Cristo en los cielos y en la tierra. Amén. Así que el que está sentado en el trono tenía este rollo con mucha justicia de Dios para sus escogidos y mucha dignidad también para ellos, pero no había manera de tener acceso a toda la virtud que Dios tenía para nuestra vida. Hasta que se presentó un cordero. Hasta que se presentó un cordero lo suficientemente digno como para tomar el rollo que Dios Padre tenía para nosotros. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? El Dios creador del cielo y de la tierra, cuando Él crea al hombre, cuando Él crea la tierra, todo lo crea en una atmósfera de justicia, lo crea en una atmósfera de un equilibrio, de un orden. Amén. Y eso se quiebra por causa del pecado. Y vemos que en la diestra de Dios está el poder para devolver ese orden a todas las cosas aquí en la tierra. Pero no hay quien se halle que sea digno para poder tomar ese rollo. Amén. Quiero que vayamos con nuestra imaginación un momento a la creación. Sabemos que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es justo, Dios es verdadero. De hecho, Él es la fuente de toda verdad, la fuente de toda justicia, la fuente de todo orden en los cielos y en la tierra. Y Él crea la tierra para que sea una expresión de todo lo que Él es. Dice Romanos 1:20 que lo invisible de Dios, lo eterno de su poder y deidad, se hizo claramente visible desde la fundación del mundo, dándose a conocer por medio de las cosas hechas. Así que cuando Él crea todas las cosas, lo crea para que sea una expresión de su virtud. Amén. Todo lo que vemos es la expresión visible de todo lo que Dios es en lo invisible. Por eso es que podemos ver la creación y podemos ver las huellas digitales de la sabiduría divina, del orden de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios en todas las cosas. Amén. Podemos ver su protección, podemos ver su bondad, podemos ver su verdad al ver toda la creación. Podemos ver su provisión. Amén. Más que nada en Argentina podemos tirar cualquier semillita en la tierra y la tierra nos produce. Eso es provisión. ¿Cuántos me están siguiendo? La creación nos muestra provisión, sustento, nos muestra un hábitat de orden, de justicia, de verdad. Por medio de todas las cosas que Dios creó, Él mostró su virtud. Amén. De hecho, me gusta decir, y me han escuchado muchas veces, que no hay manera de separar lo natural de lo espiritual, porque lo espiritual está en todo lo natural. Amén. Y en lo natural está lo espiritual. Amén. La virtud de la vida espiritual está en todas las cosas creadas, pero vemos que algo se rompe en ese orden cuando el hombre peca. Cuando el hombre come del fruto que Dios le dijo que no coma. Cuando el hombre come de la fuente que Dios le anticipó, que Dios le sugirió que no comiera. Amén. Sabemos que Dios no violenta la voluntad de nadie. ¿Cuántos sabían eso? Dios no violenta la voluntad de nadie. Él no puede decir, Brian, te ordeno que me ames. Amén. Sino que dice la Escritura que Él nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza. Y en parte de esa imagen y semejanza que nos dio una voluntad. Amén. Entre las muchas virtudes que el ser humano recibió de parte de Dios, también recibió una voluntad. Recibió voluntad para decidir lo que quiere y lo que no quiere. Así que dice que en el centro del huerto Él le dio el árbol de la vida para que el hombre comiera de la vida. Amén. La Escritura dice, pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte. ¿Qué dice? Escoge la vida. Amén. Pero ambos caminos están delante de nosotros. Hay muchas explicaciones de por qué así Dios lo quiso. Quizá la que más satisface mi corazón es porque no hay una verdadera relación de amor si no hay voluntad. ¿Sí o no? ¿Cuántos vieron la película El Todopoderoso? De Jim Carrey. Él se quejaba de Dios porque dice, Dios no sabe hacer su trabajo. Así que un día Dios se le aparece y le dice, te doy todos mis poderes. Así que puedes hacer, y hace un desmadre terrible. Hace cualquier cosa. Se dio cuenta de que ser Dios no era tan sencillo como contestarle sí a todas las oraciones. Pone el planeta entero en caos. Y de tanto caos que hace, su amada lo abandona. Jennifer Aniston, la actriz, lo abandona. Y él, como era todopoderoso, en un momento dice, ámame. Como estaba acostumbrado que le acercaba la luna, hacía lo que quería. Sin embargo, ella lo mira como un ridículo y se va. Y dice, pero Dios, me falló el poder. No, es que ser Dios no incluye poder obligar a la gente a que te ame.
¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? ¿Cuántos se sentirían contentos si tienen el poder de hacer que alguien me ame? Esa relación sería muy ficticia, no sería real, porque la persona no está decidiendo amarme. Sería un robot, sería un autómata, ¿sí o no? Y Dios, cuando creó todas las cosas y crea al hombre, lo crea con la intención de que haya un vínculo real, de que haya una conexión real, de que haya una relación de amor real. Amén. Por eso es que Él le da al hombre voluntad. Mira que tiene al lado y decirle, tenés voluntad. Tenés oportunidad de decidir. Y el hombre, yo creo que el hombre no cayó a la primera. Creo que Eva no fue una cabeza de chorlito que dijo, voy a comer algo que Dios dijo que no. Sino que vemos en la Escritura que la serpiente la persuade, que la serpiente la va engañando, que la serpiente va sembrando dudas en su mente, va sembrando desconfianza, va sembrando voces que hacen que en determinado momento ella decida probar del fruto que no le convenía. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia, porque esa es la dinámica de la serpiente, es la dinámica de Satanás. Satanás tampoco tiene poder para quebrantar nuestra voluntad, pero sí tiene poder para engañar. Amén. De hecho, yo siempre digo que Satanás no es tan poderoso como nosotros creemos. Lo que tiene es sutileza para engañar. Él sabe mentirnos incluso con verdades. ¿Cuántos me están siguiendo? Sabe engañarnos con verdades a medias, con verdades incompletas, o con un argumento que es real pero está sacado de contexto. Y así es como Él nos va haciendo pisar el palito. Así es como logra persuadir a Eva para que ella entregue su voluntad. Para que ella, por voluntad, coma del fruto que no le convenía comer. ¿Cuántos me siguen? Es en este momento cuando la esencia del ser humano se tuerce, cuando su comunión se desconecta y entra en operación en el ser humano lo que llamamos la iniquidad. Amén. La palabra iniquidad significa literalmente lo torcido. Amén. Hay una naturaleza torcida, hay una naturaleza que en vez de caminar en los caminos rectos, verdaderos, empieza a caminar un camino torcido. Amén. Muchas veces hacemos hincapié en el pecado en las iglesias, predicamos sobre el pecado, predicamos sobre que la gente abandone el pecado, ¿sí? Si tenés una adicción, déjala. Si tenés un hábito pecaminoso, renuncialo. Si hablas palabras que no tendrías que hablar, renuncia a esas palabras. Y atacamos mucho el pecado, pero lo que desconocemos es que el pecado, las obras de nuestra carne, son apenas un fruto de una raíz mucho más profunda que se llama iniquidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. La iniquidad es lo que está torcido en nuestra naturaleza que nos lleva a perseguir caminos torcidos. ¿Cuántos me están siguiendo? Algo se torció en la naturaleza del ser humano cuando empezó a tomar de la fuente que Dios le dijo que no tome. Cuando escuchamos la voz que no tenemos que escuchar, cuando nos nutrimos de la fuente que no nos tenemos que nutrir. No solamente que somos engañados, sino que eso altera nuestra naturaleza. Amén. Eso alteró la naturaleza de Adán y Eva. Ellos, por ejemplo, empezaron a sentir vergüenza por estar desnudos, empezaron a tener miedo, se escondieron de Dios. ¿Cuántos cuando han hecho algo malo a los ojos de Dios se han escondido de Él? Y ya no quieren servir, ya no quieren que Dios los encuentre. Están en la adoración y están ahí como hecho una bolita en un costado. Y si le preguntamos, ¿y por qué? Y no, porque tengo vergüenza, o sé que le fallé. Y así es como estaban Adán y Eva. Dice que sintieron temor, sintieron vergüenza. Y dice que cuando Dios lo buscaba, dice, Adán, ¿dónde estás? Y dice que Adán le dice, es que oímos tu voz y nos escondimos porque tuvimos miedo. Y ahí es donde está la pregunta de Dios, ¿quién les enseñó eso? Amén. Ellos habían escuchado una voz, habían tomado de una fuente que no era la correcta. Amén. Habían aprendido algo que no venía de la fuente de Dios. Dios no reconocía su voz en eso que habían aprendido. Amén. A partir de ahí, uno puede decir, bueno, Adán y Eva fallaron, espero que a sus hijos les vaya un poco mejor. Pero la Escritura nos muestra algo terrible. Y es que dice que cuando ellos tuvieron hijos a su imagen,
y semejanza. Digan conmigo, a imagen y semejanza. Entre las muchas virtudes que tenemos de ser semejanza de Dios, es que tenemos la capacidad de crear vida. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la capacidad de dar vida. Los que son padres ya lo han experimentado, y el que no lo ha sido, igual tiene ese potencial en su vida. Ustedes tienen el potencial de Dios de poder dar a luz vida. Amén. Eso es algo que está en nuestro diseño. Y al igual que Dios, tenemos la posibilidad de dar vida a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. Por eso ustedes lo ven a Eliseo y dicen es un mini Nahuel. Estos días agarró una gorrita mía, de una foto mía de cuando tenía 7 años, 6 años. Salió y dijo, soy papá. Y de verdad, era papá. Porque estaba igual a la foto mía, a la misma edad de él. Un añito más que él tenía en la foto. Estábamos idénticos. Porque tenemos el don de Dios, tenemos la similitud de Dios de dar a luz a imagen y semejanza. Amén. Ahora, Eliseo no solamente sacó los ojos negros hermosos de papá. Eliseo sacó la facha de papá. Ah, humilde, pastor. Sino que también sacó lo insoportable de papá. Ahí me tiré palo. Si no, pregúntenle a mi mamá. Y cuando digo, Eliseo, por favor, para un cachito. Y mi mamá dice, pues igual, me dice. O peor, me dice. Ahí me tengo que... No creo que sea peor. No lo creo. Según mis recuerdos no era peor, pero bueno, le doy el beneficio de la duda. Eliseo tiene la doble porción. Tiene la doble porción. Es Eliseo, el hombre de la doble porción. Pero amados, yo tuve problemas en el jardín. Problemas, mi mamá tuvo muchos problemas conmigo en el jardín. Tuvo que andar con psicopedagogas, con gabinete, con todo lo que se le puede ocurrir. Y adivinen qué empezó a pasar con Eliseo cuando empezó a ir al jardín. Empecé a tener problemas en el jardín. Hasta el punto que casi que me sugirieron que contrate una asistente terapéutica para que esté con él asistiéndolo a la clase. Rompí toda maldición generacional. A mi mamá le dijeron, su niño quizás nunca haga una escuela de niños normales. Mi mamá rompió eso sobre mi vida, pero eso también vino sobre Eliseo. ¿Cuántos me están siguiendo? De tal manera tenemos la capacidad de Dios de dar a luz a imagen y semejanza, que no solamente hereda ni semejanza física, sino también la semejanza de su ser interior, de todo su mundo emocional y de todo su mundo espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Es que leíamos en Levítico 17:11, no se lo voy a hacer leer porque ya se lo hice leer 3 domingos, que la vida está ¿en dónde? En la sangre. Eso es un misterio espiritual. Dice primera de Juan, capítulo 6, que 3 dan testimonio de Cristo. El agua, la sangre y el espíritu. Estas 3 daban testimonio de su divinidad, de su deidad, pero también de su humanidad. Ustedes recuerdan que yo les decía que el escritor de Juan, el apóstol Juan, le estaba lidiando con sus discípulos con una falsa teología que decía que Jesucristo fue un espíritu. Pero él decía, no, hay 3 que dan testimonio. El agua, la sangre y el espíritu. La sangre también da un testimonio. Digan conmigo, la sangre da un testimonio. Y era tan importante que él haya venido de sangre, porque la maldición que tenía que romper por la humanidad, la tenía que romper en su sangre. No en el espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo? Si él hubiese sido un espíritu, él podría haber hecho muchos bienes a los hombres, los pudiera haber sanado, seguramente, los podría haber bendecido, podría haberlos ungido, podría haber hecho muchas cosas como un espíritu, pero no quebrar la maldición de la humanidad. Él tenía que ser de sangre, porque la sangre tiene en su interior un testimonio espiritual. Amén. Digan conmigo, la sangre tiene un testimonio espiritual. Cuando hablo de un testimonio, algo que testifica, algo que notifica, hay un acta, hay un decreto, hay algo que testifica espiritualmente en la sangre. Amén. Hay algo que testifica que Eliseo es hijo de papá. Y está en su mismo ADN. ¿Cuántos me siguen lo que quiero decir? Por eso no solamente heredamos color de ojos, color de piel, sino que también heredamos carácter, heredamos personalidad, heredamos gustos, heredamos apetitos. ¿Cuántos me están siguiendo?
Por cosas que uno dice, ¿y esto de dónde lo sacó? Y cuando uno mira al papá, ahí entiende que dice la escritura, tal la madre, tal la hija. ¿Cuánto me están siguiendo? La escritura dice, tal la madre, tal la hija. Así que el tal palo, tal astilla no es un dicho popular, es bíblico. Amén. ¿Quieren saber los papás cómo son? Miren a sus hijos. Y van a descubrir bien cómo son. Algunos van a ser. Yo a veces reniego con Sara porque se choca todo, ¿no? Come y parece que comió el pelo, comió la nariz, comió el... Claro, pero después cuando yo me veo, Flor me dice, tenés crema en la barba, tenés miga en el bigote, tenés... ¿Cuánto me están siguiendo? Porque hay una herencia que testifica en la sangre. Amén. Así que si el haber comido de la fuente equivocada hubiese sido un problema de Adán y Eva, en Adán y Eva ese problema se muere y sus hijos pueden escribir una nueva historia. Pero el tema es que Dios creó a la humanidad como una unidad en el Espíritu. De hecho, el Evangelio vuelve a reconciliar en el ser humano la unidad en el Espíritu. ¿Cuánto me están siguiendo? Fuimos creados como una unidad indivisible. Tu historia está ligada a la historia de tus antepasados y la historia de tus generaciones futuras está ligada a tu historia hoy. Amén. Por eso veníamos diciendo que cuando Dios habla a un hombre o una mujer, cuando Dios hace pacto con un hombre o una mujer, cuando Dios desata promesas sobre un hombre o una mujer, no solamente le está hablando a esa persona, sino que también le está hablando a su simiente. Amén. ¿Cuántos han recibido palabra de parte de Dios? Amén. Tienes que saber que el alcance de esas promesas alcanzará a tus generaciones. ¿Cuántos han dejado algo en el altar por Dios? ¿Cuántos han muerto algo en el altar? ¿Cuántos han renunciado a algo? ¿Cuántos han hecho pacto con Dios en su vida? Amén. Tienes que saber que tus decisiones por Dios hoy no solamente te afectarán a ti, sino que también afectarán a tus generaciones. Sean buenas o sean malas. Adán y Eva no entendieron el alcance que podía tener y que de hecho tuvo las decisiones que ellos tomaron. Hoy vivimos una sociedad muy individualista, vivimos una sociedad muy egoísta, muy egocéntrica. Vivimos en la generación de mi cuerpo, mi decisión, ¿sí o no? Vivimos en una generación muy ensimismada, donde, bueno, de última es mi vida. Como yo no estoy molestando a nadie, es una filosofía que hoy está muy instaurada, porque hoy la sociedad desconoce de que ninguna decisión personal que tomamos exime al resto, sino que toda decisión personal que tomamos afecta directa o indirectamente a alguien más. O en nuestro entorno social, o en nuestro entorno familiar, o peor aún, en nuestras generaciones sanguíneas. Alguien se va a ver afectado por la decisión que yo tomo. Una de las marcas del espíritu anticristo, no nos vamos a poner escatológicos, quédense tranquilos, ni vamos a andar sondeando a ver si el Papa es el anticristo y nada por el estilo. Porque cuando la Escritura habla del anticristo, habla del espíritu del anticristo. ¿Sabían eso? Cuando el apóstol Juan dice el espíritu del anticristo ya está en medio de nosotros, habla justamente de eso, del espíritu. Amén. No van a encontrar en todo el libro de Apocalipsis la palabra anticristo. Se los pongo a prueba. Nosotros hemos asociado algunos personajes de Apocalipsis con la palabra anticristo que hablan los apóstoles en otras cartas. Pero la palabra anticristo no es ni siquiera apocalíptica. Es un espíritu que opera y está entre nosotros y es contraria al diseño de Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y el espíritu anticristo ya está en medio de nosotros. Una de las marcas del espíritu anticristo de esta generación es lo lejos que estamos del diseño original de una vida corporativa, de una vida de comunidad. Aún nuestras generaciones pasadas, no tenemos que irnos a los tiempos bíblicos ni a los tiempos antiguos. Amados, 30 años atrás, en nuestra misma Argentina, había más noción de comunidad de la que hay hoy en día. Hace 20 años atrás, o hace 10 años atrás, no me voy tan lejos, voy a ir a 20 años, voy a dar un changüí. Hace 20 años atrás,
Cada cuadra era casi que una gran familia. Los vecinos nos conocíamos entre todos, ¿sí o no? Ya hace mucho que no la veo a fulana. Cuando vaya a hacer un mandado le voy a tocar el timbre a ver si está todavía. ¿O no pasaba eso antes? Sí. Y hoy vivimos en una sociedad donde no sabemos cómo se llama el vecino. ¿Sí o no? Había una noción de que somos una gran comunidad. Y eso está escrito en nuestro ADN espiritual en Cristo Jesús. Son vestigios del primer Adán, antes de la caída, de que el ser humano fue creado de tal manera que sabe que su vida afecta a alguien más. De que yo no puedo tomar una decisión en mi vida y decir, total es mi vida. No, a alguien más va a afectar la decisión que yo pueda tomar. Bueno, yo no voy mal, iglesia, total es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera. No, al cuerpo le va a afectar que tu vida no esté. A alguien le va a afectar. ¿Cuánto me está siguiendo lo que quiero decir? Bueno, esto lo hago para mí, porque eso está muy presente en estos tiempos. Amén. Y Adán y Eva no llegaron a dimensionar el alcance que tenía la decisión que ellos estaban tomando. El alcance que podía llegar a tener la decisión que ellos estaban tomando. Y es que ellos estaban no solamente condenándose a sí mismos, sino condenando a sus generaciones. Amén. Dice Levítico 17:11 que la vida está en la sangre y que de todo animal que Dios dio, lo dio para la comunión. Ellos sacrificaban animales para poder tener comunión con Dios, porque hay un diseño espiritual y es que la sangre sirve para la comunión. Diga conmigo, la sangre sirve para la comunión. Ahora el hombre estaba separado de Dios, su vida espiritual estaba contaminada, su sangre estaba llena de iniquidad, dio a luz hijos llenos de iniquidad, separados de Dios, y no solamente trajo separación al hombre, sino también maldición a la tierra. Escuchen eso. Comer de la fuente que no tenían que comer trajo separación en el hombre, eso es que contaminó su sangre, donde estaba la comunión con Dios, y también trajo maldición a la tierra. Dice que después de la caída, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Muchas veces cuando agarramos algunas traducciones bíblicas, dice Dios maldice la tierra. Sin embargo, cuando vamos al texto, no dice que Dios maldijo la tierra, sino que dice que la tierra quedó maldita por causa del hombre. En definitiva, ¿quién maldijo la tierra? Nosotros, al comer de la fuente que no teníamos que comer. A partir de ahora, le dice Dios, la tierra te producirá cardos, espinos, tendrás que cosechar el pan con el sudor de tu frente. A la mujer le dijo, vas a tener que parir con dolores. Una maldición entre las parejas, dice, tu deseo será para con tu marido, pero tu marido te dominará. Y hoy vemos todos los desfasajes que hay, feminismo, machismo. Las mujeres queriendo disociarse de la figura de matrimonio, vivir una sexualidad libre, que su deseo no sea para con un hombre, para que después el hombre la termine dominando. ¿Y eso de dónde salió? ¿Fue la voluntad de Dios que el hombre termine dominando a la mujer y el deseo de la mujer la ate a su marido? No. Eso fue maldición por causa de comer una fuente espiritual que no era la fuente de la verdad. ¿Cuándo me están siguiendo lo que quiero decir? Digan conmigo fuentes. El Evangelio no se trata de la religión correcta, se trata de la fuente verdadera. Yo puedo estar en una iglesia evangélica y tomando de un altar falso. ¿Cuándo me están siguiendo? Incluso puedo estar escuchando el mensaje correcto, pero mi vida estar ligada a otro altar. Y yo estar escuchando palabras verdaderas, pero no pudiendo conectar con el altar verdadero. ¿Cuándo me están siguiendo? Lo que define nuestro estado espiritual es recibir de la fuente correcta, ir a la fuente correcta. Amén. Comer de la fuente equivocada fue lo que hizo que venga separación en el hombre y maldición a la tierra. Amados, donde hay hombres y mujeres separados de Dios, hay maldición en su hábitat. Hoy en día es fácil la gente preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Cuántos han escuchado alguna vez esto? Porque si tienen algunos años de creyente, algún familiar endemoniado le habrá dicho, ¿dónde está Dios? Yo tengo algunos.
Ahí hay algunas comidas familiares, no voy a decir nombre, pero no lo sabe. Donde no faltaba uno que decía, ¿dónde está Dios? Con la guerra en Ucrania. Siempre se iba a la loma de los tomates esta persona. ¿Dónde está Dios con el ébola? Decía. ¿Dónde está Dios con la muerte que hay en tal lado? Es fácil ver la maldición que hay en la tierra y preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Sí o no? Sin embargo, Dios se pregunta, ¿dónde está el hombre que yo creé? Porque el hombre que yo creé sojuzgaba la tierra con justicia y la señoreaba con verdad. Dice el Salmo 115, 16, que los cielos son los cielos de Dios y la tierra la dio a los hijos de los hombres. En otras palabras, Dios dijo, los cielos, todo lo que ocurra será potestad mía. ¿Quién gobierna los cielos? Dios. Los cielos espirituales están bajo el gobierno de Dios. Y dice que la tierra la dio a los hijos de los hombres. Yo gobierno los cielos, pero el estado de la tierra será resultado del estado de ustedes, de la administración de ustedes, de la manera de conducirse de ustedes. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Entonces, ¿cuál era el diseño original de Dios? Que el hombre tuviera comunión con Él y gobernara la tierra. Amén. ¿Me acompañan una vez más a Apocalipsis 5? Vamos desde el versículo 9. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Escuchen esto, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Sacerdotes que sirven a Dios, sacerdotes que, ¿qué hace un sacerdote? Ministra. Sacerdotes que ministran a Dios, que tienen comunión con Dios, que le sirven a Dios y que reinan sobre la tierra. Amén. ¿Qué vino a hacer la sangre del Cordero? Vino a recuperar lo que se había perdido. Amén. Dice el Evangelio de Lucas que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y amados, lo que se había perdido es mucho más. Se llama este versículo para hablar de evangelismo, salvar almas. Pero se perdió algo mucho más grande que el salvar almas. O almas que se están yendo al infierno. Se perdió un diseño de una humanidad que tiene comunión con Dios y gobierna sobre las atmósferas de la tierra con justicia y verdad. Amén. Amén. ¿Cuánto cree que es grande la obra de la sangre? Amén. Él compró para sí mismo, por medio de esa sangre, gente de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, para que vuelvan a ser sacerdotes para Dios y reinen sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Amén. Comunión con Dios. Y que aquello que alguien puede decir, yo no reino nada, yo no soy ningún rey, ninguna reina, es que en alguna medida todos ejercemos gobierno sobre algo. Amén. No estamos hablando literalmente de reinos como naciones, como territorios, sino de que somos reyes y sacerdotes. El ser humano fue creado para ser reyes y sacerdotes. Porque todos tienen comunión con alguna fuente espiritual, todos son sacerdotes y todos administran algo. Y la sangre lo que hizo fue comprar para Dios sacerdotes que ministran al Dios verdadero y gobiernan con justicia las atmósferas de la tierra. Amados, esto tiene que ver con tu matrimonio, tiene que ver con tus hijos, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tu llamado, tiene que ver con tu asignación. Dios te está llamando por medio de la sangre a un sacerdocio santo y a un gobierno justo sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? El tema es que el hombre quedó no solamente por voluntad separado de Dios, porque el hombre después quiso volver a reconectar con Dios, pero el tema es que quedó espiritualmente separado de Dios. Había un abismo que lo separaba de Dios, porque la sangre es donde se radicaba la comunión, y la iniquidad, lo torcido, entró a la sangre del hombre. Dios empezó a enseñarle a los hombres a ofrecer corderos inmolados. El primer registro que tenemos en la Escritura es Abel. De esto hablamos un poco en el campamento. Hablaba de que posiblemente el primer altar que aparece en la Escritura es Abel. Dice que se propusieron con Caín ofrecerle sacrificios a Dios. Dice que Caín le ofreció unas verduras porque era un hombre de huerta, era un cosechador.
Y dice que Abel le ofreció un cordero. ¿Cuántos recuerdan eso? Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y dice que miró con desprecio la ofrenda de Caín. Y así que Caín se enoja contra Abel y lo mata. ¿Cuántos recuerdan eso? Ahora, cuando vamos al libro de Hebreos, dice que por la fe, ya conmigo, por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín. Y en el mismo capítulo de Hebreos 11 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si Abel tuvo fe para ofrecerle a Dios lo que le era agradable, significa que él escuchó a Dios. Lo que a mí me habla de que desde el principio Dios se acercó al hombre para inspirarle la manera de volver a tener contacto con él. Amados, Dios está más apasionado por nosotros de lo que nosotros pensamos. Muchas veces hablamos y cantamos y vociferamos de nuestra pasión por Dios, pero amados, este libro se trata de un Dios apasionado por el hombre. De un Dios apasionado. Por eso cuando se habla de los días de la crucifixión de Cristo en la última semana en Jerusalén, se habla de los días de su pasión. La pasión de Cristo. Para salir a dos de Melissa. Hago todo, ¿viste? Estoy para YouTube, hago comerciales. Porque es la historia de un Dios apasionado. Que Él crea una creación y un hombre con la capacidad espiritual de tener comunión con Él, y cuando eso se rompe, Dios mismo empieza a buscar de qué manera puede volver a entablar un camino de conexión espiritual con el hombre. Y dice el Cordero. Yo no tengo, amados, todas las respuestas, pero sí puedo entender que en la sangre del Cordero hay una virtud que lo distingue de los otros animales. ¿Qué es? No sé. Nuestra pastora Susana, nuestra primer pastora, madre espiritual de nuestra familia, hablaba siempre de animales puros, animales impuros, más allá de los animales impuros del Pentateuco, pero de que hay animales que están asociados a la hechicería, están asociados. Yo, amados, no tengo revelación de estas cosas. Lo que les puedo decir es que Dios identificó que en la sangre del Cordero había una virtud divina que podía abrir una brecha de conexión, aunque sea temporal, pero para volver a estar en conexión con el hombre. Así que Abel le enseña cordero, y Abel le ofrece cordero, y Abel ofrece algo que agrada al Señor. Y ¿saben qué dice Hebreos? Que hasta el día de hoy en los cielos se da testimonio de la ofrenda de Abel. ¿Saben qué significa eso? Significa que cuando alguien ofrece a Dios lo que Él quiere recibir, tiene un impacto en la eternidad. Tiene un impacto eterno, tiene un impacto en la eternidad. Toca eternidad. Y eso que fue un cordero imperfecto. Pero Abel, aún ofreciendo un sacrificio imperfecto, no volvió a restaurar el estado del primer Adán, siguió siendo en estado de pecado, no llegó con su sacrificio a redimir a la humanidad. Yo no sé cuánto duró ese altar y esa brecha. Vemos en Levíticos de que por un año dudaba el cordero de expiación. Supongamos que un año de expiación alcanzaba ese cordero que Abel ofreció. Por un año el pueblo podía tener acceso a Dios, comunión, redención, por medio de un cordero simbólico. Pero lo que sí sé es de que ese sacrificio tiene un testimonio eterno espiritual. Amén. Amén. Que el Evangelio no se trata de buenas voluntades, no se trata de hacer algo lindo para Dios, sino que se trata de la sangre. Se trata de si tiene conexión con Él. Se trata si es nacido de Él y si vuelve a Él. ¿Cuánto me están siguiendo? Ese sacrificio abrió una brecha. Amados, veo una visión, pero no sé cómo explicarla. Si tuviera una línea del tiempo y vemos en el principio de esa línea del tiempo a Dios teniendo plena comunión con la sangre del hombre, plena comunión con el espíritu del hombre, luego esa comunión se corta, vemos la eternidad de Dios separada de la temporalidad de los hombres, pero vamos a ver un hilo, quizás delgado, que dice que en ese momento la eternidad de Dios y la temporalidad de los hombres se volvió a unir. Y alguien escuchó palabra del Señor e hizo justicia a la tierra. Eso es un hito histórico que se volvió a conectar la eternidad con la tierra. Por eso, hasta el día de hoy, hay testimonio en el cielo de la ofrenda de Abel. ¿Lo pueden ver?
Pueden dimensionar, eso significa que hay testimonio. No, no es que Dios se pone nostálgico a veces y dice, yo me acuerdo de la ofrenda de Abel. No, no, no. Deshumanizan a Dios. Es que en el cielo quedó un registro, quedó un testimonio. Alguien volvió a tocar eternidad. Y encima por un cordero cualunque. No era el Cordero Santo. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Y Dios luego dice, yo tengo que crear un hombre que vuelva a ofrecer una sangre, que abra una puerta definitiva, que vuelva a abrir un conducto en el cual yo no solamente vuelva a tocar a los hombres de tanto en tanto y darle promesas y darle pacto, sino una sangre que cuando se vuelva a abrir, yo vuelva a restaurar aquel linaje de reyes y sacerdotes. Vuelva a restaurar aquel linaje de hombres y mujeres que tienen comunión con el cielo y gobiernan con justicia sobre la tierra. Amados, dice la Escritura de que Adán y Eva tenían autoridad para sojuzgar la tierra, para dominarla, para gobernarla. La tierra le respondía. ¿Saben? La palabra Adán significa literalmente horma, figura, forma. O sea, literalmente él era la forma de Dios. No pregunten qué era rubio, cómo es la forma. No, no, en lo espiritual. Él era la forma de Dios. Él representaba la forma de Dios. Si dice que después de la caída con el sudor de su frente tenía que cosechar la tierra, significa que antes la tierra le producía al hombre, le respondía al hombre. Si ahora le produce espinos y cardos, es que antes la tierra era suave para el hombre. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Porque cuando veía al hombre, veía la imagen de Dios. Que el Evangelio es mucho más que profesar las leyes de Dios, es que se restaure en nosotros su imagen. Y eso no lo puedo hacer ni con 10.000 años ni horas de vuelo de religión. Solamente si su vida insufla mi vida. Amén. Y eso es lo que se cortó en lo espiritual cuando Adán se separa del hombre. Pero en ese momento niño, insignificante, donde Abel ofrece un cordero y hay un testimonio en la eternidad, y hasta el día de hoy está ese testimonio en la eternidad, fue un momento donde el hombre volvió a ofrecer algo justo. Y hubo por lo menos un atisbo de ese Adán que Dios había creado. Hubo por lo menos un suspiro de ese Adán que Dios había creado. ¿Cuánto me están siguiendo lo que quiero decir? Ahora Dios dice, este es el camino. Y Él tiene que conseguir, Él sabe que un cordero no va a alcanzar, tiene que ser un hombre que tenga la sangre que el primer Adán tenía antes de la caída, un hombre justo, un hombre que dé la medida de la justicia en su sangre y hace como idea la vida de Cristo aquí en la tierra. Y Él empieza a trabajar en cada generación, en Abraham, lo saca de su tierra, de su parentela, le enseña a ofrecer sacrificio para poder perfeccionar la sangre de quien sería el cordero definitivo para la salvación de nuestras vidas. Amén. Para que todo aquel que ponga su fe en su sangre pueda tener acceso a vida eterna. Pueda tener acceso a una nueva identidad y ser reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Ahora, amados, ese es el camino que Cristo ha abierto para cada uno de nosotros. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. Ahora entendemos que estábamos espiritualmente separados de Dios. Entendemos que nuestra sangre estaba llena de iniquidad, estaba lleno de la sustancia de lo torcido, que da a luz todo fruto de mala obra. Entendemos que el error de Adán y Eva no solamente condiciona a Adán y Eva, sino que condicionó a todas las generaciones por venir. Amén. Esto ocurre también en nuestras vidas. Toda puerta que nosotros abrimos condiciona a las generaciones por venir.
Amén. Por eso es que donde le abrimos puerta a la adicción, dejamos un testimonio en la sangre para las generaciones diferentes. Van a tener problemas con la adicción, van a tener problemas con algún vicio. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando abrimos puerta a la ira, a la contienda, a los pleitos, vamos a dejar como herencia un linaje de iras, de pleitos, de contiendas. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Cuando una generación le abre puertas al divorcio, va a dejar en sus generaciones un testimonio de divorcio. En la sangre que ellos reciben hay un testimonio, hay una voz espiritual que habla de divorcio, que habla de separación. ¿Cuántos me están siguiendo? Amados, hay luchas que nosotros libramos que tienen que ver con puertas que le hemos abierto a Satanás. Pero hay muchas luchas con las que lidiamos que nosotros nunca abrimos esa puerta, pero la recibimos por herencia. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Yo puedo tener un problema con una casa que compré. Imaginen que decido comprar una casa y a partir de ahora tengo que pagar los impuestos de esa casa. A partir de ahora tengo que pagar los impuestos inmobiliarios, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar todas las cosas, ¿sí? Pero es una casa con la que tengo que lidiar, pero que yo mismo la he comprado. ¿Están siguiendo? Ahora imagínense de que yo nací en una familia donde mis abuelos tenían una casa, pero mis abuelos murieron, y mis padres heredaron esa casa, pero mis padres murieron, y yo ahora vine a este mundo y me encuentro con una casa que tiene una deuda de no sé cuántos millones de pesos, y que cae sobre mí el peso de esa deuda. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Yo estoy lidiando con una deuda que yo nunca me busqué, pero que me vino por herencia. ¿Cuántos me están siguiendo? Es el mejor ejemplo que se me ocurre. Lo mismo ocurre con hábitos de nuestra vida, debilidades, con legalidades espirituales que Satanás tiene con áreas de nuestra vida, que cuando uno se pone a revisar su vida dice, pero yo nunca busqué estas cosas, pero desde chico empezó a pasarme de que sentía celos incontrolables. Veía a mi prima que le compraban unos patines y yo quería unos patines y empecé a odiar a mi prima y después me pasó con mi mejor amiga y le envidié el novio y después con el trabajo de mi hermana y yo quería un trabajo como el de ella y tengo algo que yo no quiero celar porque yo la amo a mi hermana. ¿Cuánto han escuchado una vez a alguien? O han estado en ese rol. Yo la amo pero la odio. Pero no quiero. Pero ¿por qué? Y es que esa risa me están asustando. Cuando siento que ahí se están acordando de él. Y es que no es algo que hemos querido, es algo que vino con nosotros. Posiblemente porque lo traemos de generación en generación. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? En ocasiones hay historias de desprecio entre hermanos donde uno, por ser el hermano mayor, recibió honra, recibió ciertos privilegios, hizo que los hermanos menores lo menospreciaran. Tipo José con sus hermanos. ¿Cuántos recuerdan a José? Sus hermanos lo menospreciaron. Y después esa persona tiene un hijo y su hijo también tiene una historia de desprecio con su hermano. Y después ellos tienen un hijo más y tienen una historia de desprecio con su hermano. Y es porque es una historia que se repite por el linaje sanguíneo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Hay muchas cosas que vivimos, que cuando vemos la historia de nuestro antepasado estamos repitiendo el mismo ciclo de historia. De pronto sufrimos un abuso en la niñez. Y después cuando empezamos un día a charlar con mamá o con papá, descubrimos que ellos también tuvieron una historia de abuso. Y de que su madre también tuvo una historia de abuso. Y a ella intuimos que la bisabuela también habrá tenido una historia de abuso. ¿Cuánto me están siguiendo? Porque desde que un espíritu tuvo legalidad en una generación, va a reclamar también a la siguiente. Porque en la sangre se hereda esa legalidad espiritual. Y alguien jamás abrió una puerta para eso, pero la puerta que abrieron generaciones atrás hace que la historia se replique.
En casa todos sabían que algo pasaba, pero nadie hablaba. Nadie decía nada. Y hay historias que le reprochan a mamá, porque si vos sabías que un padrastro, o que papá, o que el tío hacía lo que hacía, ¿por qué nunca me defendiste? Y es que esa mamá también tuvo que ver una historia donde nadie la defendió a ella. Y uno dice, ¿se casó con una persona igual que su madre, con el abusador con el que... Sí, porque está escrito en el ADN de su sangre. Yo llegué a pensar, ¿y si lo cambio de jardín a liceo? Porque puede ser el jardín el problema. Hasta que el Espíritu me recordó que yo tuve problema también en el jardín. Yo lo cambio de jardín, va a tener problema en el jardín en el que esté. No es que sean malos los del jardín, ¿cuántos me están siguiendo? Es que la sangre, la voz de la sangre, reclama y va a conectar con la persona en el lugar que menos se te ocurra para que vuelva a repetir la historia de sus ancestros. Por eso es que a veces cuidamos a nuestros hijos de que no vaya allá, que no se junte con el de acá, tener 5 ojos sobre él, y van a pasar en el lugar menos esperado, porque esa voz reclama, y esa voz orquesta, y esa voz dirige. Es una voz que da orden espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Por eso, amados, les decía que todo desorden en las atmósferas terrenales radica primero en la desconexión de nuestra sangre con la comunión con Dios. Voy a volver a repetir eso porque es importante. Sé que es muy difícil lo que estoy hablando, pero les decía que cuando el hombre se separa de la comunión con Dios en su sangre, en su linaje, dice Romanos 3:22, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Por cuando todos pecamos, nos imaginamos, sí, las cosas que hice en la vida. No, desde que nace un bebé, está destituido de la gloria de Dios. Sé que suena fuerte decirlo así. Porque es algo que tiene que ver con una herencia espiritual. Pero por su gracia, dice, y ahí decimos, en la mejor parte de la historia, que es el Evangelio. Amén. Pero por gracia, menos mal. Pero desde que se da esa desconexión de la comunión con Dios en la sangre, es el momento en el que se desordenan las atmósferas de la Tierra. Porque el estado de la atmósfera de la Tierra es el resultado del estado espiritual de su administrador. Noten eso, no es solamente el estado de la administración de su administrador, sino del estado espiritual de su administrador. Vuelvo a repetir eso. Lo desordenado en las atmósferas de la Tierra, la casa, las relaciones, las amistades, vínculos, trabajo, etc., no están desordenadas por la administración de su administrador, sino por el estado espiritual de su administrador. Porque si solo fuera por un problema de administración, puedo aprender a administrar mejor y voy a ordenar todas las cosas. Pero es que el desorden es espiritual, porque lo que hay es desconexión espiritual. ¿Cuántos están entendiendo lo que quiero decir? Lo que necesito es ser reconciliado espiritualmente, reconectado espiritualmente. Porque por más que yo quiera ponerle orden, cuidado a los hijos, no repetir la misma dinámica, la misma historia, la sangre va a reclamar, la voz va a reclamar. Lo que necesito es que la sangre de Cristo opere sobre esa voz de la sangre generacional que está reclamando. Amén. ¿Pueden entender lo que quiero decir? Necesito que esa área donde la voz generacional está queriendo reclamar, la voz que habla más fuerte y la voz que habla mejor, hable mejor que la voz que está reclamando en esa situación. Amén. En este punto, con esto les prometo que terminamos. Sé que hoy me extendí un poquito. Pero es porque es un tema tan nuevo, estoy descubriendo cómo compartirlo, sin herir susceptibilidad. Acá es donde entramos en una disyuntiva. Yo me he encontrado con personas que han venido de congregación, han venido de lugares donde le han dicho de una forma no muy amorosa que el problema que tiene es una maldición generacional. Y la persona ya está lidiando con culpa, con su propia situación, como que le digan que encima es una maldición lo que tiene como un... ¿Suena fuerte o no suena fuerte? No sé, que estoy lidiando con este hábito. No, que vos tenés una maldición. Ah, la perinola, sí. No, yo pensé que era un hábito oculto nomás. Yo pensé que era un problema familiar nomás. Ahora me dicen que no, que tengo una maldición. Pero a mí no me cuadra esto, porque
aunque los padres comieran la higuera maldecida, los hijos no sufrirán la dentera. ¿Sí? Es verdad que mis padres pidieron lo mismo que yo, pero yo ya estoy bajo Cristo. Y entonces como que no me cierra esto de que a cuándo le ha surgido esa duda. Pero Señor, yo ya no estoy bajo la sangre. Señor, yo ya no estoy, ya la sangre no fue derramada. Y amados, ahí es donde hay por lo menos tres teologías que yo he escuchado. Y voy a tratar de, en estos últimos 5 o 10 minutos, traer claridad sobre este punto. Hay una teología que dice que ya la sangre fue derramada. Así que toda maldición generacional fue rota en toda la humanidad. Amén. Esto tiene una parte de verdad. Cristo no necesita volver a derramar sangre, sino Hebreos tendríamos que arrancarle varias páginas porque dice que con un único sacrificio hizo de una vez y para siempre justo a los justificados. Amén. Diga conmigo, un único sacrificio. Pero tiene una desprolijidad esta teología. Y es que asumir de que porque Él ya murió, la maldición generacional de los hombres ya quedó infructuosa, es una necedad. Porque uno ve el mundo y ve que hay maldiciones generacionales por todos lados. ¿Sí o no? Eso es donde uno entiende de que si bien el sacrificio ya ocurrió y legalmente se ha destruido todo poder de las maldiciones generacionales, se tiene que aplicar la victoria de la cruz a nuestras vidas. Amén. Uno tiene que tomar la victoria de la cruz. Uno tiene que abrazar la victoria de la cruz, ¿sí o no? Amén. Por eso vamos a leer Romanos 3. Porque, como dice la chiquilla Legrand, el público se renueva. Hay gente que no estuvo, otros. ¿Cómo me dijiste? ¿Alejandra tu nombre? Sí. Alejandra, amén. Alejandra. El tipo quería leer Romanos 3:24. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Amén. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Amén. Digan conmigo, por la fe en su sangre. Entonces, este sacrificio de expiación no se recibe por la sangre que se derramó, sino por la fe en la sangre. Es necesario que yo ejerza fe sobre la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre alcanzó, esa sangre, amados, no solamente fue derramada físicamente en el Gólgota, sino que esa sangre, dice Hebreos, que fue derramada en el propiciatorio de los cielos. La figura física de esa sangre cayó ahí en el monte Calvario, pero el poder espiritual de esa sangre fue recibido en el altar del cielo. Fue recibido en un propiciatorio espiritual, en un propiciatorio celestial. ¿Cuánto me están siguiendo? Si no, amados, por cada derramamiento de gallina que hacen los umbandas tendrían que estar los barrios enteros bajo maldición. Sin embargo, son los que ponen fe en el sacrificio, los que interceden en base a esa sangre, los que pueden ejercer algún tipo de poder de esa sangre. ¿Cuánto me están siguiendo? No quería hablar de umbanda, pero bueno, ya es un buen ejemplo. Una noche yo escuchaba los tambores acá en el barrio sonar y el Espíritu Santo me dice que era la intercesión de los umbandas, pero que el poder no estaba en su intercesión, sino en la sangre que habían derramado antes. Porque el poder de comunión espiritual con el Espíritu está en la sangre. Luego ellos pueden usar el poder de la sangre derramada. Amados, la sangre derramada de Cristo tiene poder. Lo voy a decir de vuelta. Si te olvidas de todo el resto del mensaje, pero te acordás de esto, acordate de esto. La sangre derramada de Cristo tiene poder. Amén. Tiene poder. Amén. Y no necesita volver a ser derramada porque ya fue recibida en el propiciatorio de los cielos. Amén. Esa sangre está presente y está vigente en las regiones celestes hasta el día de hoy. Amén. Esa sangre sigue dando testimonio en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Tiene poder para salvar, tiene poder para redimir, tiene poder para santificar. Vamos, ¿qué necesitan esta noche? ¿Necesitan ser santificados? Hay poder en la sangre. ¿Necesitan rendir algún área de su vida? Hay poder en la sangre. ¿Necesitan que un área donde se está manifestando una maldición generacional se rompa? Pongan su fe en la sangre. Hay una voz generacional que está reclamando un área de tu vida. Reclama la voz de la sangre, que habla mejor. Amén. Pero yo tengo que ejercer fe sobre esa sangre. Amén.
Si yo mato una gallina porque Analía tiene gallinero, bueno, ella no mata su gallina, hace huevo. No, cría huevos. Esto sale grabado, ¿qué sale? Pero supongan que ella quiere matar una gallina, no se nos vuelve una mayumbanda de la noche a la mañana por matar a una gallina. Es la fe en la sangre la que toma el atributo de esa sangre, la que toma el poder de esa sangre. Amado, es cierto que Cristo ya derramó su sangre y toda maldición fue aniquilada por esa sangre. ¿Cuánto me está siguiendo? Él ya desarmó a los principados y potestades por esa sangre. Pero lo que yo necesito es creer en la sangre. Amén. Amén. Poner la esperanza, poner mi fe en lo que Él hizo. Amén. Amén. Acá entramos a la segunda teología. Es, bueno, yo pongo mi fe en la sangre. Así que hoy, 21 de abril, en Tierra Fértil La Plata, le doy fin de una vez y para siempre a todas mis maldiciones generacionales. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Tu abuela. Mirá que te da a decirle, no funciona así. No funciona. Perdón chicos, venimos un fin de durmiendo poco, mucho cumpleaños. Hoy no. Lo menos protocolar del mundo. Pero somos familia, ¿ven? Qué desastre. Después editarlo, amigo. Tu abuela. Quedamos ahí. Las maldiciones generacionales se van manifestando de acuerdo a las etapas de la vida que vamos transitando. Amén. Amados, cuando Eliseo era chiquito, era un pan de Dios. No hay manera que yo se lo pueda explicar. Los que lo conocieron de chiquito se acordarán. Teníamos consejerías de 5 horas. El pibe estaba así, los cachetes gorditos así. Lo sentábamos en un lugar. Nosotros con Sarita aprendimos a subir las cosas frágiles a los lugares altos, porque Eliseo no nos tocaba nada. Acá está mi mamá de testigo. Teníamos los adornos, teníamos las cosas. Él no te tocaba nada. Eliseo no gateó nunca. ¿Cuántos lidiaron alguna vez con el problema cuando el hijo empieza a gatear? ¿Qué problema cuando empiezan a gatear? Nosotros no lo lidiamos. Eliseo no gateó hasta el año y 3 meses, que directamente se paró y caminó. Y cuando caminó no tocaba nada. Esa parte donde van gateando, empiezan a explorar las cosas, meten los dedos en el enchufe, Eliseo nada. Cero ambición el tipo, no quería conocer nada, ni explorar nada. El tipo estaba, era así un bodoque, lo plantabas así, lo rodeabas de juguete, no tenía ni voluntad para acercarse al juguete. A veces se tiraba de costado así, iba con el bracito así tratando de agarrar el juguete. Sara, en la primera que aprendió cómo se manejaba esto, mami. Y Eliseo era así, tranquilo, no peleaba con nadie, compartía las cosas. Vos le dabas una galletita, la partía y decía, ma. Decía, no, pero es para vos, papito. Ma. Decía, ay, qué lindo el nene. Así cuando arrancamos el jardín, dijimos, tranquilo, vamos a estar chochos, y él es una dulzura. Empezamos al jardín y se nos endemonió Eliseo. Amado, al punto de que nunca en su vida peleó con nadie, pero el momento en el que él entró en el jardín, en la primera semana de jardín tuve que firmar el acta 2 veces. Una vez porque le agarró de los pelos a alguien, no sé qué hizo, y porque rompió una puerta. Y a la puerta de entrada del jardín le pegó una patada y le rompió el pistillo y la dejó abierta hasta que viniera el cerrajero. ¿De dónde sacó la fuerza para romper? No tengo ni idea. Pero esas maldiciones que las heredó de papá, no se manifestaron hasta que entró en la etapa donde papá tuvo problemas, que fue cuando empezó su vida académica en el jardín. ¿Cuánto me están siguiendo? Y en el jardín empezó a tener los problemas que yo tenía en el jardín. En el jardín llegaron a tratarme de cierta incapacidad mental. Y con Eliseo sutilmente también me lo dijeron. Quizá necesite un asistente terapéutico que le ayude a cumplir las tareas del jardín, porque no acata ninguna instrucción, ninguna consigna. Gloria a Dios que tuve una mamá que rompió, cuando le dijeron quizá él no haga una escuela como chico normal, rompió todo eso y salí normal. Cuando ahora arrancó la escuela, empezó a tener los mismos problemas que yo en primer grado. ¿Cuántos me están siguiendo? Mira, a ver Rosita, esta Rosita, me contó hace como unos 2 años atrás, yo tenía 3 años más o menos. Me dijo, ¿sabés que estaba intercediendo por vos? Me dice, y Dios me muestra tu figura, me dice, yo te veo y eras vos, me dice, no sé si se acordará Rosita de esta visión.
Y dice que el Espíritu Santo le dice, ¿quién es? Y Rosa dijo, Nahuel. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, no, es Eliseo. Y Rosita dijo, no, ese es Nahuel. Y el Espíritu Santo le dijo, no, es Eliseo cuando sea grande. Le dijo, porque Eliseo tiene toda la herencia de su padre. Y las mismas luchas que Nahuel vivió en su niñez, en su preadolescencia, en su adolescencia, los mismos espíritus que acecharon su vida, los mismos contradiseños que Satanás ejecutó en cada etapa de su crecimiento, se van a ir presentando también en cada etapa del crecimiento de Eliseo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amados, las luchas que tuviste en tu adolescencia, a tu hijo no se le van a presentar hasta que llegue a la adolescencia. Las luchas que tuviste cuando te casaste, tus hijos no las van a lidiar hasta que tu hijo se case. Las luchas que tuviste que lidiar en tu paternidad, tus hijos no las van a lidiar hasta que sean padres. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, amados, la sangre tiene poder. Amén, tiene poder. La sangre rompió toda maldición generacional. Amén, rompió toda maldición generacional. Pero la fe en la sangre, yo tengo que ejecutarla en cada etapa en la cual se vayan queriendo despertar las voces de las generaciones. Las luchas de tu madre quizá a esta edad todavía no las viviste. Obviamente vas a estar desde otra plataforma, con otros recursos, con otras herramientas, bajo otro pacto, porque estás en Cristo. Pero las luchas que ella vivió en tal edad, las vas a vivir cuando llegues a esa edad. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Qué es lo positivo de esto? Los que somos padres, que nosotros sabemos por qué velar por nuestros hijos en cada etapa de su crecimiento. Porque cuando se quiera presentar una amenaza de una voz generacional, yo voy a declarar la voz que habla más fuerte. Amén. Yo voy a declarar la voz que habla más fuerte. Amén. Amén. Es más, cuando nuestros hijos empiezan a tener conciencia, vamos a poder discipularlos en el entendimiento de qué luchas van a vivir en cada etapa de la vida, porque no desconozco mi herencia y porque no desconozco que su voz habla más fuerte. Amén. 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 Cierren sus ojos, vamos a ir terminando. Termino de decirle esto en la oración. Que me quiera acompañar. Amados, quizá muchos no lo sabían, no se habían dado cuenta, pero desde hace 4 domingos que empezamos a hablar sobre el poder de la sangre, se activó una lucha espiritual muy fuerte. Eso que el primer domingo no hablamos literalmente de maldiciones generacionales, lo tocamos muy de costado, como un punto más, como una de las voces de la sangre que se manifiestan, la voz de las generaciones. Pero es que cuando hay espíritus que están siendo sacados a luz, empiezan a manifestarse. Yo quiero primero tener una voz de consuelo en esta noche. Sé que estas últimas semanas hubo muchas luchas familiares. Sé que hubo muchos malentendidos, muchas discusiones, muchos reclamos familiares, muchas demandas familiares, muchas dinámicas tóxicas familiares. Como que todos en el seno familiar están endemoniados. Y hasta ustedes mismos estaban endemoniados. ¿Cuántos se endemoniaron esta semana? Nadie dice amén. Amén. Yo me endemonié, hermanos. Ahí, organización de cumpleaños, invitaciones, y esto y lo otro. Trasnochando porque había que esperar que los nenes se duerman para hacer algo. Vieron dinámicas familiares que se congestionaron.
Pero, amados, no fue natural. Es que hay espíritus de raíz familiares que están prontos a salir de nuestras generaciones. Recuerden que la palabra rema que Dios me habló de esta temporada es que está llamando muchos abridores de brecha de sus generaciones, muchos parteaguas de sus generaciones. ¿Saben qué significa eso? Que los espíritus van a tener legalidad de generación en generación para reclamar. Espíritus de abuso que de generación en generación reclaman a cada generación para abusos. Espíritus de violencia familiar que generación tras generación reclaman, matrimonio tras matrimonio. Los abuelos, los hijos, los nietos, los bisnietos. Cada uno cuando entra al matrimonio empieza a vivir violencia intrafamiliar. Y aún cuando en la juventud dicen, yo cuando me case no voy a hacer lo mismo que mis padres. Cuando se casan, hacen lo mismo, porque las maldiciones se activan en las temporadas de la vida. Aún hay personas que estando en Cristo antes de casarse dicen, yo cuando tengo un matrimonio va a ser según Dios, según los principios del reino. Pero cuando entran al matrimonio replican el modelo de sus padres. Y tratan con fuerza de meter a Cristo y la fe en Cristo. Y que Él sea el fundamento, pero esa voz habla muy fuerte. Hoy te digo, pon la fe en la sangre. También por tu matrimonio. Yo no sé cuáles son las luchas generacionales que en esta temporada se están manifestando sobre tu vida. Sí te digo que la sangre ha vencido. Y en la fe en la sangre, la que deshace todo espíritu generacional. Y por las luchas que vendrán, la sangre te librará y cortarás generaciones. Y amados, hay un momento cuando hay un abridor de brecha, cuando hay un parteaguas. Siento muy fuerte, Mel, Brian, que ustedes van a ser parteaguas de sus generaciones. De hecho, ya lo están siendo. Quizás hasta ahora no habían entendido a profundidad esta palabra. Pero con los pasos de vida que han dado, los pasos de fe, con las veces que han ido al altar, ni siquiera lo sabían, pero estuvieron dando fin a legalidades generacionales. Y la sangre empezó a operar. Cuando hay una generación que se convierte en parteaguas de las generaciones, empiezan a introducir una nueva sangre a las generaciones futuras. Porque uno se pregunta esta noche, ¿qué? Entonces nuestras generaciones van a luchar siempre con estas cosas y van a tener que aplicar la sangre. No. Cuando empiezas a aplicar la sangre, empiezas a introducir una nueva sangre a tus generaciones. Abraham introdujo una nueva sangre. Por eso Dios no lo dejó tener hijo hasta que su sangre fue preparada. Altar tras altar, muerte tras muerte, sacrificio tras sacrificio, obediencia tras obediencia que Abraham tuvo que tomar en pos de Jehová, fue formando una nueva simiente. Un hombre que donde pisaba había bendición. Hizo que Isaac se convirtiera en un hombre que donde abriera pozo, encontraba pozos de agua viva. Y eso hizo que cuando se levantara un David, generaciones más adelante, dijera, no daré a mi Dios algo que no me cueste, porque en él estaba el linaje, la sangre. En él estaba la simiente de Abraham, que dio hasta su propio hijo en sacrificio por Dios. Él había entendido, no en su entendimiento, en su espíritu, en su sangre, que a Dios se le ofrece lo mejor. Que a Dios no se le ofrece algo que no cuesta. Que el sacrificio de alabanza no es dar algo, sino dar algo que me hace morir. Si hubo un Jesús de Nazaret, es porque hubo un Abraham que preparó el linaje. Es porque hubo un Abraham que preparó el linaje. Si van a haber generaciones benditas, es porque hay un Brian, hay una Mel que preparan el linaje. Cuando les digo, dejen que el Cordero sea perfeccionado en ustedes, no lo digo solo por las victorias espirituales que les dará a ustedes, sino por las victorias espirituales que le dejarán a la tierra. Porque donde hay un Cordero, donde hay un Esteban que muere, habrá un Saulo que se levante.
donde hay un Pablo, un apóstol Pablo, que toma el manto de Esteban, el manto del Cordero, el manto del mártir, el manto del que muere por amor a la tierra, habrá naciones conquistadas para Cristo. Me alegro de lo que sufro por ustedes, dice Pablo. No sé si sabían, pero en Pablo recibimos linaje, como él recibió linaje en Esteban. Le hablo a los que hoy dicen: yo no soy padre en lo natural, yo no soy padre biológico, no soy madre biológica. Prepárate, porque vas a dar a luz, vas a dar a luz, vas a dar a luz, vas a dar a luz. Porque Pablo tampoco tuvo hijos biológicos, pero Pablo dio a luz generaciones espirituales. Preparó linaje en su sangre. Preparó linaje en su sangre. Esteban, en su sangre derramada, en Hechos 7, preparó linaje para las generaciones futuras. No hay pérdida cuando preparas una simiente en ti. Cuando preparas una simiente en ti. Analía, estás preparando una simiente en ti. Está preparando una simiente en ti. Por eso Dios te muestra tantos nacimientos, tantos nacimientos. Luciana, por eso Dios te muestra ese sueño de nacimientos. Pero muchas personas soñando con nacimientos. Curiosamente son gente que no tienen hijos biológicos. Porque Dios dijo un día de tierra fértil que sería una casa de padres y madres de generaciones. Son Abraham espirituales. Abraham fue tomado por Dios, sacado de su tierra y su parentela para procesarlo, porque en su simiente habría una gran nación. Porque en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Prepárate, porque tu herencia es grande, tierra fértil. Prepárate, porque tu herencia es grande, es grande, es grande. Tu herencia es grande, tu herencia es grande, tu herencia es grande. Al igual que Abraham, un día Dios te pidió tu único hijo. Un día Dios te pidió tu único hijo. Porque cuando el Padre ofrenda un único hijo, cosechó multitud de hijos. Cosechó multitud de hijos. Cosechó multitud de hijos. Y lo entregaste para su propósito. Y te digo de que el fruto serán multitud de hijos en las naciones, multitud de hijos, multitud de generaciones. Porque nadie que muere a algo en el altar de Dios, su ofrenda quedará sin fruto. Todo lo que ofrendes lo cosecharás con creces. Lo cosecharás con creces. Lo cosecharás con creces. Lo cosecharás con creces. Aleluya. Aleluya. Te saqué, amado, les confirmo esta palabra. Dios lo sacará como Abraham de su tierra y de su parentela. Dios lo sacará. Tu proceso es de un hombre de fe por esta razón. Estoy creando un nuevo linaje, dice el Señor. Estoy creando un nuevo linaje, dice el Espíritu. Estoy creando un nuevo linaje. Estoy creando un nuevo linaje. No temas, no temas. No temas, Brian, no temas. No temas. Abridores de brechas para sus generaciones. Abridores de brechas para sus generaciones. Oh, que los padres comieron liguera maldecida. Les digo, los hijos no sufrirán las consecuencias. No sufrirán las consecuencias. Porque no solo generaciones naturales cosecharán, sino generaciones espirituales. Un nuevo linaje, les he sacado.
Pareciera como que Dios lo hizo salir de tantas cosas en los últimos tiempos. Pero de cada lugar que lo sacó, como Abraham, los purgó de la tierra para crear en ustedes un nuevo linaje. Les trajo al altar, les trajo al altar, les trajo al altar del quebrantamiento, al altar de la rendición. Gloria a Dios. Aleluya. Sangre del Cordero. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Todos orando un momento. Todos orando, todos orando, todos orando. Todos orando. Algo está pasando. Algo está pasando, algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Veo como la sangre de muchos se empieza a conectar con el Espíritu de Dios. La sangre que había estado conectada a otras voces, que había estado conectada a espíritus ancestrales, a herencias, que había estado conectada a altares, que había estado conectado a legalidades, que había estado conectado a derramamientos de sangre, que había estado conectado a pactos, que había estado conectado a ocultismo, que había estado conectado a curanderismo, que había estado conectado a muchas otras voces, tronos, nombres, autoridades. Veo en el Espíritu ahora cómo se empiezan a cortar conexiones en la sangre. Se empiezan a cortar conexiones en la sangre. Más aún ahora el Espíritu Santo les empieza a mostrar. Hay mucho desorden en muchas áreas de su vida. Hay mucho desorden que no es natural. ¿Cómo sé, pastor, cuando el desorden que hay en algún área de mi vida no es natural? Cuando te has esforzado por arreglarlo y no puedes. Cuando has tratado de organizarte, de ponerte horarios, de hacerte una rutina y no logras ordenar las finanzas, no logras ordenar las responsabilidades, no logras ordenar el estudio, no logras ordenar las relaciones, no logras ordenar los vínculos, no logras ordenar tu comunión con Dios. Es que, amado, no es cuestión de disciplina, no es cuestión de esfuerzo. Hay desórdenes ambientales que tienen que ver con áreas de nuestra sangre que tienen que recuperar la comunión del Espíritu Santo. Es como si hubiera compartimentos de nuestra sangre, áreas que tienen que ver con lo familiar, áreas que tienen que ver con la sexualidad, áreas que tienen que ver con hábitos, áreas que tienen que ver con la paternidad, áreas que tienen que ver con el conyugaje, el matrimonio, áreas que tienen que ver con ser hijos de nuestros padres, áreas que tienen que ver con el ministerio, áreas que tienen que ver con el servicio. Y esas áreas en las que hay algún desorden, en las que hay alguna otra voz que tiene fuerza, que tiene peso, hoy tiene que ser llevada a la cruz del Calvario. Amén. Hoy tienes que clavar el acta en la cruz del Calvario que te era adversa y recibir la voz de su sangre que te conecta, la voz de su sangre que te llena. Hay espíritus ancestrales, espíritus de ira, espíritus de pleito, espíritus de contienda, que hoy la sangre del Cordero tiene poder para deshacerlos. La señal es la lucha en la familia, la lucha en la casa. Es la señal de que hay una sangre que está buscando, hay una sangre que te está buscando, hay un propiciatorio que te está buscando. Por eso se han revolucionado muchas cosas. Por eso se han revolucionado muchas cosas. Gracias.